nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. ¿Qué tal, maestros? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión. Una vez más estamos reencontrándonos aquí en esta sesión de webinar con el tema de metodologías activas y el proyecto escolar comunitario. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Jorge Barrón. Yo soy consultor académico de Editorial Macmillan. Y bueno, pues les comparto una semblanza que, bueno, pues habla de nuestro trayecto como docentes. Yo creo que la mejor carta de presentación es que ya tenemos un buen tiempo dentro del ámbito educativo. Hemos tenido la posibilidad de ser docentes frente a grupo, de ser parte de la coordinación académica. También fui director y supervisor académico en nivel básico y medio superior. Y bueno, también hemos tenido la oportunidad de publicar algunos libros, y sobre todo el primero que se llama Educando a Jacob, y este último de Práctica Docente para una Nueva Realidad Educativa, que son como nuestros libros póstumos, ¿no? Que han ayudado mucho a nuestra trayectoria como docentes. Ya no estoy frente a grupo, pero pues ahora nos corresponde compartir información vía webinar, talleres, conferencias, cursos, etcétera. Y bueno, pues actualmente fungimos como, desde ese momento, consultor académico de Macmillan Educación. Y bueno, maestros y maestras, sin mayor preámbulo, quiero comenzar con ustedes esta sesión, y el propósito de esta sesión pues es que ustedes conozcan y tengan la posibilidad de diseñar un proyecto escolar comunitario a partir del uso de metodologías activas. Son temas que en nuestro trayecto hemos escuchado, yo diría que numerosas ocasiones, salvo que hay un tema que nos ha causado un poco de estrés, ¿no? Yo diría a los docentes, es este tema de cómo diseñar un proyecto escolar comunitario, que en lo fundamental, por ahí me han comentado algunos maestros, oye, es que parece ser que nos están pidiendo el plan de mejora continua, y vamos a ver que hay una gran diferencia, ¿no? Yo diría que una diferencia tajante. Sin embargo, el plan de mejora continua pues, nos puede servir de base para nuestro proyecto escolar comunitario. Entonces, la idea del día de hoy es precisamente esta, ¿no? Conocer y diseñar un proyecto escolar comunitario con la propuesta que tenemos para ustedes. Y bueno, como bien acabo de comentar, vamos a hablar de 4 temas fundamentalmente. Vamos a hablar brevemente del programa Aula, Escuela, Comunidad. Vamos a hablar de este tema fundamental que es el proyecto escolar comunitario. Obviamente, y lo haré de manera muy breve, porque también es un tema que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo en nuestros webinars anteriores, que es el tema de las metodologías activas. Será también muy breve. Yo diría que la parte medular de esta sesión, pues es precisamente el diseño del proyecto escolar comunitario. Créanme, maestros, maestras, que esta sesión yo diría que es casi imperdible, porque afortunadamente, y gracias a la experiencia que hemos adquirido poco a poco, asistiendo a diferentes
estados de la República, con diferentes maestros de nivel medio superior, pues hemos tenido la oportunidad de compartir esta sugerencia que les hacemos en esta sesión de cómo podemos diseñar un proyecto escolar comunitario y sobre todo, maestros, maestras, cómo lograr que se trabaje de forma transversal e interdisciplinar. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión y precisamente es hablando de estos componentes del programa Aula, Escuela, Comunidad. Reitero, al final de la sesión daremos unos 10 minutos para tener la oportunidad de leer sus chats. Voy a abrir el chat faltando unos 15 minutos para que terminemos la sesión y tener la oportunidad de leer todos los chats que nos envíen con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, que serán muy bienvenidos. Y bueno, pues comenzaremos precisamente hablando de estos componentes del programa Aula, Escuela, Comunidad. Y bueno, yo creo que en términos generales podemos decir, seguramente tú has tenido la oportunidad de leer algunos documentos que han llegado a nuestras manos. Uno que recomiendo muchísimo, que es este documento de el marco teórico y metodológico del marco curricular común de la educación media superior. Los invito a que lo lean con toda calma, porque créanme que sí nos da una gran posibilidad de analizar, de entender este programa Aula, Escuela, Comunidad. Y bueno, en términos generales nos dice que pues, es una estrategia para articular esos distintos actores, ¿no? en la construcción de los aprendizajes significativos y contextualizados. Yo creo que esto no es nuevo, maestros. Ustedes saben que esto ya tiempo atrás se ha trabajado y ahora en la nueva escuela mexicana con mayor énfasis se habla de que todo lo que aprenden nuestros estudiantes sea realmente significativo y que además estos aprendizajes el estudiante los logre contextualizar, que los logre llevar a su vida cotidiana. Esa es la idea fundamental, ¿no? Y que lo que ellos aprenden, lo que ellos van adquiriendo, pues sea aplicable y que además tenga impacto en la comunidad. Eso es interesantísimo, ¿no? Y habla precisamente de que después de diseñar este programa Aula, Escuela y Comunidad, bueno, pues tengan la oportunidad maestros y estudiantes junto con los padres de familia, pues crear un proyecto escolar comunitario. Eso en términos generales es lo que define a este PAEC, ¿no? Este programa Aula, Escuela, Comunidad. Y bueno, algo muy interesante, maestros, y tómenlo en consideración, porque habla de la autonomía en la didáctica y abordarlo de tal manera a este programa de la Escuela de Comunidad que sea transversal e interdisciplinar. Cuando hablan de autonomía en la didáctica, maestros, maestras, no es que yo decida, bajo mi criterio y mi experiencia, cuáles contenidos o cuáles progresiones de aprendizaje voy o no voy a aplicar, o cuáles categorías o subcategorías, o cuáles dimensiones. No, la autonomía en la didáctica va más allá, ¿no? de la experiencia, porque también hay que considerar elementos fundamentales para lograr esta autonomía en la didáctica, y lo vamos a comentar en un momento más, porque cada unidad de aprendizaje curricular, cada disciplina, ya sea de los recursos sociocognitivos o de las áreas de conocimiento, así como de los recursos y ámbitos de formación socioemocional, tendrán que contribuir a diseñar ese programa Aula, Escuela, Comunidad, ¿no? Como decía hace un momento, ¿no? Y lo vamos a mencionar, yo creo que en varias ocasiones, el tema de la transversalidad y el tema de la interdisciplinaridad, ¿no? Este programa Aula, Escuela, Comunidad tiene el objetivo de lograr que las planteles se transformen en escuelas abiertas y orientadoras. Bueno, créanme que es algo ambicioso, es algo, yo diría que también maravilloso, que nuestras escuelas se conviertan en esos espacios abiertos y que sean además orientadoras y que además tengan impacto en la comunidad. Que por cierto, he tenido la oportunidad de conocer profundamente
algunos casos en los que la escuela, en estos espacios de vacaciones de verano, pues se han convertido en espacios para ayudar a personas de la tercera edad, a que aprendan ciertos oficios, a que tengan espacios para tener un momento de recreación, de esparcimiento, y esto a raíz precisamente de esto, ¿no? Entonces, sí es un anhelo, pero no es nada que no se pueda llevar a cabo, ¿no? Y reitero, siempre se habla de lograr un aprendizaje significativo y contextualizado, ¿no? Con este programa Aula, Escuela, Comunidad. Y decía hace un momento, para lograrlo, no solamente se requiere, pues, experiencia y buenos deseos y compañeras docentes que tengan una maestría, un doctorado. Se requiere tener como fundamento estos documentos que ustedes y yo ya conocemos, ¿no? Que por cierto, cuando tú lees este documento de progresiones de aprendizaje, pues no solamente quiero saber cuántas progresiones y cómo aplicarlas, ¿no? Cuáles son las categorías, subcategorías, cuáles son los conceptos centrales, cuáles son las dimensiones. También necesito tener muy claro cuál es la justificación de cada disciplina, de cada unidad de aprendizaje curricular, ¿no? ¿Por qué están ahí? Y cuál es el objetivo, cuál es el propósito de cada disciplina. Por otra parte, bueno, tener otro documento a la mano que es el de orientaciones pedagógicas. Y finalmente, tener el programa de estudios de cada una de las unidades de aprendizaje curricular. Es decir, yo, junto con mis compañeros, tendré que analizar estos documentos, tenerlos muy claros, sobre todo el programa de estudios para que cada progresión de aprendizaje sea mi máximo, ¿no? Sea mi norma pedagógica, porque con base en esas progresiones de aprendizaje bien estudiadas, bien analizadas, yo podré contribuir al diseño de este programa Aula Escuela, de esta Aula Escuela Comunidad, ¿no? Y ahora, el tema aquí, maestros, maestras, es cómo voy a desarrollar eso. Bueno, pues necesito tener a mi lado el grupo de docentes, el grupo de estudiantes, ¿no? Tener a esta comunidad ahí integrada para que todos contribuyan al desarrollo de este programa Aula, Escuela, Comunidad. Es decir, que se viva un ambiente en donde todos estén participando, todos quieran colaborar y además tener esos elementos, como aquí mencionó, esos recursos pedagógicos. Esos recursos pedagógicos son precisamente estos programas de estudio, tener a un lado mi marco curricular común de la educación media superior, tener mis orientaciones pedagógicas y por otra parte, que la estructura organizativa, la estructura organizacional de mi escuela, pues sea una organización en la que el director, el coordinador, los docentes contribuyan de manera presencial, de manera real y efectiva a desarrollar cada una de esas actividades, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues definitivamente, y esto lo vamos a comentar más adelante, que haya ¿cómo se llama? Esa posibilidad de trabajar en forma colaborativa, ¿no? Que además haya esa posibilidad de un liderazgo compartido, ¿no? En donde los docentes no se sientan marginados, no se sientan que el director es quien decide todo, incluso los estudiantes, porque son también parte de este diseño, ¿no? Y si se logra hacer participar a los padres de familia, bueno, sería lo más maravilloso del mundo, ¿no? Y hablábamos de esta autonomía didáctica, les decía, la autonomía de la didáctica no es que yo elija los contenidos que creo que son los convenientes, sino aquellos que realmente van a ser contextualizados y además significativos para mis estudiantes. En eso se basa el tema de ese clima organizacional, ¿no? Decía
ese liderazgo compartido, esa inclusión en cada una de las actividades que se llevan a cabo. Y por otra parte, bueno, que este trabajo, que esta convivencia, pues logre, en términos generales, producir algo. Y ese producto, pues es el proyecto escolar comunitario. Y bueno, en resumidas cuentas, lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, pues llevar a cabo un diagnóstico colectivo, ¿no? Y por eso les decía hace un momento que este programa de mejora continua, pues puede servirnos de base para desarrollar este diagnóstico, para tenerlo muy claro. Hoy les voy a compartir una posibilidad de hacerlo de manera breve. No necesitamos hacer una investigación profunda en la que pues, se requiere que analicemos varios aspectos, varios temas en el tema diagnóstico, ¿no? La idea es que tengamos muy claro dónde está ubicada nuestra escuela, parte de la historia de nuestra escuela, quiénes son los estudiantes, qué características tienen, cómo aprenden, etcétera, etcétera, para tener elementos y poder diseñar un proyecto, ¿no? Y es que todo esto que ustedes y yo tendremos que hacer nos da la posibilidad de diseñar un proyecto escolar comunitario, pero que sea un proyecto escolar comunitario que realmente impacte en la comunidad escolar y en la propia sociedad, ¿no? Fuera de la escuela. Y pues obviamente que les decía, que no se quede solamente en buenos deseos, que no solamente se quede en un producto que pues es para cumplir con un requisito administrativo, sino ir más allá, ¿no? Ir más allá significa pues obviamente estar muy al pendiente de que realmente ese producto impacte, ¿no? Entonces, en términos muy generales, este programa Aula Escuela Comunidad, pues es el primer paso que se debe llevar a cabo, para lo cual hay un documento ahí que también se publicó precisamente, que es ese programa Aula Escuela Comunidad, en la que se establecen esas reglas, esa normatividad para crear este comité, ¿verdad? Que será quien dirija los trabajos para diseñar el proyecto escolar comunitario. Hay una normatividad que incluso establece qué temas se pueden trabajar, ¿no? Y cómo llevarlos a cabo. Entonces, todo eso, maestros, ustedes lo tienen en un documento. El tema es cómo lo voy a llevar a mi aula, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, cómo diseñar ese proyecto escolar comunitario cuando mis compañeros maestros, pues en su mayoría están trabajando unas cuantas horas en la escuela, después se trasladan a otro colegio, etcétera. Sé que es complicado, pero te aseguro que si tienen tal vez dos oportunidades, dos momentos en los que se puedan reunir todos los compañeros maestros y maestras, bueno, pues seguramente con lo que hoy les voy a compartir tendrán la oportunidad de diseñar este programa, ¿no? Y que desde mi trinchera, desde mi aula, desde mi unidad de aprendizaje curricular, yo pueda contribuir para dar buen término a este programa, ¿no? Y este programa, les decía, debe tener como producto, pues precisamente el proyecto escolar comunitario. Entonces, para definir qué es realmente el programa Aula Escuela Comunidad, pues es un documento normativo, estratégico, en el que se establece el trayecto para diseñar un proyecto escolar comunitario, y para lo cual se requiere, número uno, un clima en el que todos estemos de acuerdo en que hay situaciones problemáticas que se deben atender, y sobre todo aquellas que se relacionan íntimamente con el aprendizaje de nuestros estudiantes. Dos, que haya, como dije hace un momento, un liderazgo compartido en el que
docentes, estudiantes y, de ser posible, también padres de familia, sean parte de este programa, ¿no? Y que, como dije ya en reiteradas ocasiones, que haya un producto en el que se visualice, en él se plasme esa intencionalidad de que los aprendizajes que están obteniendo los niños, los estudiantes, se apliquen e impacten la comunidad realmente, ¿no? Ese es el fin. Incluso, maestro, les adelanto algo. Este proyecto escolar comunitario, este programa, aula, escuela, comunidad, son la base para mi planeación didáctica. Fíjate hasta qué extremo. Incluso he tenido la oportunidad de ver estos formatos que nos han enviado de la COSFAC, en donde se ve claramente que, bueno, a ver, maestro, ¿cuál es la problemática que se va a trabajar? ¿No? Ese es el tema transversal. ¿Y con qué otras disciplinas se va a relacionar mi disciplina o mi unidad de aprendizaje curricular para abonar a la solución de ese problema? ¿Sí? ¿Qué progresiones? Entonces, este documento es fundamental, ¿sí? Por eso, ahí viene la diferencia entre este plan de mejora continua, ese plan de mejora en el que, pues sí, hay un diagnóstico, hay una serie de programas que se van a cabo, una serie de necesidades que se van a cubrir, sí, y sobre todo habla de la gestión, ¿no?, escolar, pero este proyecto escolar comunitario, basado en ese programa a una escuela comunidad, pues es un documento en el que son muy importantes las progresiones de aprendizaje que van a abonar a la solución de la problemática. Entonces, el proyecto escolar comunitario, reitero, es ese producto, ¿no? Y ahora, el tema es qué debe contener ese proyecto escolar comunitario. Pues después del debate y el análisis que ustedes van a hacer en el aula, en la escuela, van a hacer ese análisis de dónde están ubicados, de cuáles son las características de los estudiantes, cómo aprenden, qué retos tiene la escuela ante estas situaciones problemáticas que vamos identificando. Bueno, todo eso, al final, reitero, se debe plasmar en ese proyecto escolar comunitario, ¿no? Y la idea es que tus estudiantes, nuestros estudiantes, vean en ese proyecto escolar comunitario, pues que lo que aprenden, lo que ellos aplican en el aula, bueno, pues además está dirigido hacia la solución de una problemática o de una necesidad de la comunidad. Diríamos nosotros, ¿no?, los que ya llevamos años en estos menesteres educativos, que en esos tiempos, ¿verdad?, la escuela era vista como esa institución en la que no solamente los niños iban y aprendían, los estudiantes aprendían algo, sino que además con lo que aprendían, con algunas actividades dirigidas a la comunidad, había esa contextualización, ¿no?, de los contenidos temáticos. Y bueno, sobre todo yo puedo platicar que lo viví en la primaria, en la secundaria, ¿no? Ya en el bachillerato ya no se hacía eso, pero yo recuerdo que en primaria y en secundaria éramos parte de la transformación de la comunidad, ¿no? Plantar árboles, ayudar a la limpieza de calles, etcétera. Se acercaba un poquito a esto, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo que va más allá. Y les comentaba hace un momento, cuando se habla de solucionar una situación problemática y cubrir alguna necesidad dentro de la comunidad. Recuerdo a un autor, Chevalar, que habla de la transposición didáctica y palabras más, palabras menos.
hablaba precisamente de que lo que aprendían los estudiantes en el aula tuviera impacto en la comunidad, tuviera impacto en la sociedad. Y nosotros los maestros estar muy al pendiente de lo que los chicos aprenden en la escuela y de las necesidades propias, ¿no? De la comunidad. ¿Qué es lo que necesitan? Abogados, necesitan ingenieros, necesitan contadores, ¿qué es lo que necesitan? Y sobre eso tiene que versar la enseñanza a nuestros estudiantes. El proyecto escolar comunitario, como dije hace un momento, responde a esa necesidad o esa problemática de la comunidad. Entonces, lo que los estudiantes aprenden, lo que los estudiantes adquieren, pues tiene que reflejarse, ¿no? En ese apoyo, en esa ayuda a la comunidad, no solamente escolar, sino a la comunidad en general, ¿no? A la sociedad. ¿Qué es lo que esperan de nosotros como docentes? ¿Qué es lo que esperan de los estudiantes? Importante es que este proyecto escolar comunitario, pues, si les decía a ustedes, se base en 3 documentos importantes. En el documento de progresiones de aprendizaje, que se base en el documento de orientaciones pedagógicas y sobre todo en el programa de estudios. Pero yo les decía hace un momento, maestros, tú y yo tenemos la obligación de analizar con sumo cuidado. Yo diría incluso que tenemos la obligación de hacer un análisis de cada progresión de aprendizaje. Y tú agarras una progresión, te darás cuenta que hay un verbo, ¿no? Un verbo operativo que está redactado en términos de logro. Te darás cuenta que hay un contenido temático que hay que estudiar, y regularmente las progresiones van dirigidas hacia algo y a un propósito educativo. De esa manera tendría que analizar cada progresión de aprendizaje, aunque en ciencias naturales tiene otra redacción distinta, no tiene propiamente esos 3 elementos, pero eso no debe limitarme para analizar cada progresión. Yo lo que haría es irme hacia el análisis de la meta de aprendizaje. Entonces, este documento es fundamental, maestros, el de progresiones de aprendizaje, que tú y yo lo tengamos muy claro, que analice progresión por progresión y entienda muy bien cuál es esa habilidad que debe desarrollar el estudiante, qué conocimiento debe adquirir y para qué quiere esa habilidad y ese conocimiento. Entonces, si yo logro analizar cada progresión de aprendizaje, bueno, pues me enfocaré mi vista, mi trabajo en solucionar esa problemática o cubrir esa necesidad. Hay temas que sugieren en ese documento de programas, del programa Aula Escuela Comunidad, hay algunos temas que nos sugieren y son sugerencias. Por ejemplo, cuidado y protección del medio ambiente y biodiversidad. Otro tema que nos sugieren es educación cívica y ciudadana, alfabetización y rezago educativo, seguridad y educación para la paz, derechos humanos, inclusión y no discriminación, cultura de la legalidad, emprendimiento e innovación social. Son temas sugeridos en ese programa Aula Escuela Comunidad. No necesariamente es que yo deba tomar uno, porque así también lo he visto en los formatos que me ha tocado evaluar, que de pronto, ¿no? El maestro dice, vamos a agarrarnos el tema de educación cívica y ciudadana, y sobre ese nos vamos, ya, punto. Y tal vez la problemática que está viviendo mi institución no sea ese. Tal vez una problemática fuera de la escuela no sea precisamente el tema de educación cívica y ciudadana. Tal vez el tema sea seguridad, ¿no? Educación para la paz. Pues me puedo refugiar en él, pero de pronto te digo, son temas sugeridos y tal vez no se relacionan con problemáticas o necesidades que están acaeciendo dentro de mi contexto social. Entonces, yo tengo la posibilidad de elegir otro tema, y lo vamos a ver ahorita con lo que les voy a proponer. Entonces, bueno, tómalos en cuenta.
tal vez la problemática que se está viviendo en mi comunidad o la necesidad que quiero cubrir está muy a la par de estos temas que nos están sugiriendo. Y bueno, este proyecto escolar comunitario tiene al final un plan operativo, ¿no? Es el cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a aplicar, quién lo va a llevar a cabo, cómo se va a evaluar, ¿sí? Y este plan operativo del proyecto escolar comunitario, pues, les decía hace un momento, ¿no? Es un referente de la planeación didáctica. Y reitero, por ahí he visto algunos documentos, alguna planeación didáctica, en la que incluso te dicen, bueno, ¿por qué estás utilizando esta metodología activa? ¿Cómo esas actividades van a resolver esa situación problemática que se convierte en un tema de carácter transversal, ¿no? Y bueno, cómo además lo tomas en cuenta para tu planeación didáctica, ¿no? Como tema de carácter transversal. Y finalmente, bueno, ¿de qué forma tu maestro, tu maestra vas a promover la retroalimentación y el fortalecimiento de la autonomía en la didáctica, ¿no? Entonces, hacia donde voy, maestro, cuando ya diseñas el plan operativo es el cómo lo vas a llevar a cabo. ¿Qué tipo de actividades vas a realizar? Desde tu trinchera. O sea, aquí tal vez hay una pequeña confusión porque de pronto dice, bueno, entonces nos vamos a reunir los maestros otra vez con nuestro proyecto para ya resolver la situación problemática o vamos a cubrir esa necesidad que hay en la comunidad. No, no es así. Desde mi unidad de aprendizaje curricular voy a abonar para resolver esa situación problemática. Voy a abonar para cubrir esa necesidad, ¿sí? Y al final, tener la posibilidad, reitero, de saber si lo estamos logrando mediante el seguimiento y si además estamos fortaleciendo esa autonomía en la didáctica, ¿sí? Porque es en ese momento cuando yo contextualizo estas progresiones de aprendizaje, estos conocimientos, cuando las contextualizo estoy de alguna manera trabajando esa autonomía en la didáctica. Si tú determinas cómo vas a trabajar cada progresión de aprendizaje y cómo la vas a contextualizar. ¿Cómo? Pues mediante mi proyecto escolar comunitario. Y miren, maestros, aquí es muy importante esto, ¿no? Yo tengo claro cuál es mi programa Aula Escuela Comunidad, ya tengo muy claro cuál es el proyecto escolar comunitario, ya los tengo muy claros. El tema es, bueno, ya en mi aula, ya con mis estudiantes, ¿cómo voy a trabajar con ellos para que yo vaya abonando a eso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar cada progresión de aprendizaje para que mis estudiantes vayan entendiendo que lo que hacen está impactando en su comunidad escolar, en la sociedad, incluso en la familia, ¿no? Entonces, necesito método. Y hoy nos hablan a ti y a mí de metodologías activas. Fíjate qué interesante, ¿no? Y estas metodologías activas no son más que estrategias didácticas, maestros. Nada más que ahora tus estudiantes, nuestros estudiantes, tendrán que llevar a cabo todas y cada una de las actividades para resolver, ¿no? No una situación problemática del proyecto escolar comunitario, no, ahí no voy a involucrar a mis estudiantes, más bien, como dije hace un momento, desde lo que realizamos en el aula, mis estudiantes estarán abonando a resolver esa situación problemática, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver de manera muy efectiva. Entonces voy a ser muy breve, maestros, maestras, en hablar de estas metodologías activas, ¿sí? Porque, bueno, es algo que a ti y a mí nos han insistido mucho en trabajarlas. Y hoy no es el día de profundizar en cada una. Lo que sí es importante es que tú las tomes en cuenta para trabajarlas en el aula con tus estudiantes. Y que
en mi aula, bueno, pues estaré haciendo que mis estudiantes se conviertan en pensadores críticos, que sean analíticos, que sean reflexivos, ¿sí? Que sean pensantes, ¿sí? Que propongan, pero sobre todo que argumenten, que fundamenten lo que proponen. Y bueno, te voy a compartir en este momento lo que, bajo mi experiencia y bajo mi parecer, pues son las metodologías básicas, ¿no? Una que no se menciona, por cierto, y que es muy importante, pues es la de el aprendizaje basado en análisis de casos, ¿no? O comúnmente llamado método de caso. Y es que esto es algo, maestros, que se convierte en la raíz, en la esencia de el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? A partir de el análisis de una situación compleja, problemática, basada en hechos reales, relevantes, bueno, pues vamos a establecer una postura, ¿no? Una postura respecto a esa situación. Y entonces tendríamos que hablar de el análisis de un caso. Comúnmente, tú y yo lo trabajamos compartiendo a los chicos una situación problemática, un video incluso, ¿no? O una noticia, una nota periodística, y a partir de ahí comenzar el análisis. Y no es malo, me parece que es una buena forma de trabajar el método de caso. Hoy es hacerlo a partir de algo real, de una situación real. Y estoy hablando de situaciones que pueden ser el punto de partida para identificar un problema. En el aprendizaje basado en análisis de casos o el método de caso, cuando los estudiantes analizan esa situación, solamente comparten ante los demás una postura, ¿sí? Y yo les llamo, cuando ya logran reunir su postura, pues compartir un texto de análisis, ¿sí? Y ese texto de análisis debe estar, ¿cómo llamarlo? Integrado por el punto de vista de cada estudiante, el juicio crítico de cada estudiante, la argumentación, la fundamentación de esa postura. Si yo digo que se debe de compartir la riqueza, ¿no? Si yo digo que se debe de apoyar a los más necesitados, si yo digo que se debe ser más firme en el cumplimiento de las leyes, bueno, ¿en qué te basas para decir eso? Esto es lo que debe generar un método de caso, maestros, ¿no? Y les digo, es la antesala para diseñar un proyecto. Entonces, ¿qué te estoy recomendando? Y bueno, es algo que nosotros en nuestra serie Ecos y Plural, que son nuestras series hermosas que están dirigidas a bachillerato, pues maneja un manual de metodologías muy claro en el que nos dice qué es una metodología activa y cómo trabajarla con los estudiantes, ¿no? Y bueno, de manera muy clara nos explica cómo es el método de caso, que es en este librito yo me basé para compartirles este breviario, ¿no? Del método de caso. Y también, pues, está otra metodología activa que es el aprendizaje basado en problemas. Y ahí sí, no se trata de compartir una postura del equipo, se trata de identificar una problemática y que esta problemática pues al mismo tiempo tenga una solución. Entonces aquí en el aprendizaje basado en problemas no se trata solamente de analizar, sino además de ofrecer la solución al problema y fundamentar, argumentar esa solución. Entonces, esta metodología o llamada activa, pues requiere que el estudiante busque información, que maneje información, que clarifique ideas y tenga la posibilidad de ofrecer una solución a un problema, ¿no? Entonces, aprendizaje basado en problemas, si lo confronto, si lo pongo a la par del método de caso,
son muy parecidos en todas las habilidades que se requieren y que se van a dar como consecuencia. Lo que va a diferenciar a una metodología de otra es que en el método de caso solamente se ofrece la postura ante una situación problemática, la postura. Y en el aprendizaje basado en problemas se ofrece una solución al problema, siempre y cuando esa solución esté argumentada, esté sustentada, ¿sí? Y pues este viejo conocido, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, pues es, yo diría que la cima, la culminación de un proceso en el que no solamente se analiza, se identifica una situación problemática, sino que además de resolverse, se lleva a cabo un plan operativo, el diseño de un proyecto en virtud del cual se va a solucionar esa problemática. Entonces, ahí no solamente se va a dar resolución o solución al problema, sino que además se va a experimentar, a diseñar, incluso un prototipo, ¿no? Cuando se habla del aprendizaje por indagación con enfoque STEM. Entonces, es ir más allá del mero aprendizaje. Hoy, las ideas de Kilpatrick, de John Dewey, pues están aquí plasmadas en esta metodología activa, ¿no? Y reitero, cuando hablamos de metodología activa es porque los estudiantes son quienes organizan, clasifican, debaten, discuten, indagan, ¿sí? Fundamentan y además exponen y aplican. Tú y yo solamente tenemos el deber de apoyarlos, coordinarlos, organizarlos, ¿no? Y finalmente, maestros, maestras, esta metodología activa llamada aprendizaje por indagación con enfoque STEM, muy parecida al aprendizaje basado en proyectos, pero aquí se trata de acercarlos a la ciencia, de incluso investigar, ¿no? De rescatar el método científico, ¿no? En el que de manera formal los estudiantes no solamente solucionan el problema, sino que además ofrecen la forma física de resolver la situación problemática, ¿no? Por eso hablan de prototipos, ¿no? Se habla del diseño de algunos mecanismos que realmente solucionan un problema. Y ahorita estoy recordando, hace poco estaba yo leyendo un artículo en el que chicos del Politécnico están diseñando estos torniquetes para que ustedes ven así en el metro de la Ciudad de México, esos torniquetes para ingresar hacia los andenes, que tienen un mecanismo en virtud del cual se va generando energía eléctrica. Son tanto los giros que da un torniquete, miles de giros, que lo que van a hacer ahora es generar esa electricidad. Y me parece algo fabuloso. Estos torniquetes ya no van a ser nada más para que uno pueda ingresar a los andenes, sino que además, en cuanto pase una persona, que son miles, a veces millones de personas las que pasan por un torniquete, bueno, pues lo que va a hacer es generar electricidad. Fíjate cómo están cubriendo una necesidad, ¿no? Una necesidad de energías limpias, ¿no? Por ahí también se ha hablado de, en algunos lugares, maestros que me han platicado cómo su proyecto va encaminado a limpiar todos los arroyos, los lugares donde se va acumulando agua de lluvia, ¿no? Y aprovecharla de una manera distinta, ¿no? Creando diques, creando formas de filtrar el agua, que también eso va cubriendo una necesidad. Entonces, ya lo que aprenden los estudiantes no se debe quedar solamente en el aula. La idea es llevarlo más allá. Entonces, la metodología activa, tanto del aprendizaje basado en proyectos como el aprendizaje por indagación con el enfoque STEM, pues deben estar dirigidas a ya darle solución a una problemática. ¿Y por qué te comparto esto, maestros? A su momento, decía ustedes, desde mi planeación didáctica, debo trabajar esas metodologías activas y de esta forma ir abonando a esa problemática que ustedes, maestros, de forma colegiada,
identificaron y que mediante su proyecto escolar comunitario le van a dar solución, ¿no? Esa es la idea fundamental. Y precisamente esta sesión, yo en el propósito les decía, sí es conocer ampliamente el programa Aula, Escuela y Comunidad y saber cómo se diseña ese programa Aula, Escuela y Comunidad, pero también eso está en un documento, hay un formato, pero aquí el problema es cómo podemos diseñar un proyecto escolar comunitario, ¿no? Es la gran responsabilidad que tenemos tú y yo como docentes, como parte de una institución. Ahora el tema es que yo voy a diseñar mi planeación didáctica basada en ese programa Aula, Escuela, Comunidad y en ese proyecto escolar comunitario. Y maestros, prepárense porque precisamente esta última parte de nuestra sesión está dedicada precisamente a eso, a diseñar un proyecto escolar comunitario y que sea la base para mi planeación didáctica. Entonces, esto de verdad, maestros, es muy importante. Hoy no es el día, esperemos que en una próxima ocasión compartamos con ustedes cómo diseñar una planeación didáctica basada en el proyecto escolar comunitario. Pero no podemos diseñar una planeación didáctica en este momento cuya base no sea el proyecto escolar comunitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, les decía, esa es la gran diferencia que hay entre el programa Aula, Escuela, Comunidad con el plan de mejora continua. El plan de mejora continua está dirigido solamente a llevar a cabo esa gestión escolar, a cumplir con ciertos programas. Aquí la idea es rescatar las progresiones de aprendizaje para que sean parte de esa solución a la problemática que se convertirá en el tema transversal. Pues bien, la gran pregunta, ¿no? Dice, bueno, pues ya tengo muy claro qué es el PAEC, ya tengo muy claro qué es el PEC, ¿verdad? El programa Aula, Escuela, Comunidad, ya tengo muy claro qué es el proyecto escolar comunitario, ya tengo muy claro qué metodologías activas puedo utilizar para abonar a esa solución del problema. Bueno, pues entonces ahora viene la parte práctica, ¿no? ¿Cómo lo diseño? Esto que les comparto ahorita, maestros, maestras, es una propuesta para llevarlo a cabo, ¿sí? Y van a ver qué maravilla. Digo, esto me gustaría hacerlo de manera vivencial, lo hemos hecho de manera vivencial y realmente ha impactado, porque vemos que este tema de la transversalidad interdisciplinar no es complicado, no es difícil. Yo creo que lo más difícil, lo más complicado es que nos podamos sentar todos los catedráticos de cada disciplina, de cada unidad de aprendizaje curricular y llevar a cabo esta actividad. Entonces, vamos con la propuesta y después les compartiré un formato. Yo no soy muy partidario de esto, pero bueno, de pronto los formatos se convierten así como en la verdadera normatividad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres, qué quieres que llene? ¿No? ¿Qué quieres que coloque en ese formato? Bueno, pues vamos a ver ahorita qué se puede hacer respecto al tema, pero reitero, yo no soy muy partidario de formato, sin embargo, te voy a compartir ahorita qué formato podemos diseñar. Y bueno, yo a esta primera etapa le llamo etapa de diagnóstico, ¿no? En la que ya estando con el colegiado, ¿verdad? Están ahí los maestros y maestras. Lo primero que les pido es saber, maestros, les digo en máximo 5 renglones, por favor, describe dónde está ubicada tu escuela. Máximo 5 renglones, ¿no? Y no quiero que me digan latitud oeste, cuántos grados, ¿no? Eso no nos interesa, ¿no? Aquí la idea es, a ver, maestro, dinos dónde está ubicada la escuela y te aseguro que cuando comparten sus textos, habrá uno o dos que digan, oye, yo no sabía que estábamos cerca de un río o de una loma, ¿no? Yo pensé que estábamos cerca de, o no sé, habrá algunas diferencias.
Después les digo, maestros, ahora vamos a, en máximo 5 renglones, que quiero que me digas con qué servicios públicos cuenta tu escuela, ¿no? Y con qué espacios. Entonces, bueno, seguramente unos dirán, sí, no hay problema, nosotros tenemos todos los servicios públicos como debe de ser, pero hay escuelas en las que yo he llegado a asistir y de pronto, pues, sí tienen luz, tienen agua, pero no tienen internet. Pero no, pues hace poco estuve en algún colegio por ahí, cerca de la Ciudad de México, no digo cuál, pero no tenían drenaje, utilizaban fosa séptica. Entonces, fíjate nada más, algo que tú y yo tal vez en algunos lugares vemos como algo común, que sí debe existir. O sea, ya hasta en el puesto de tacos hay Wi-Fi, entonces pensaríamos que eso está en todas partes, pero no es así, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. ¿Y qué espacios, no? Si tiene salón de usos múltiples, si tiene aula de recursos digitales, si tiene, por ahí me platicaron que tenían incluso un espacio para danza, algunos no lo tienen, canchas, jardines, etcétera, biblioteca, que ya los chicos saben que es una biblioteca, ¿no? ¿Qué es eso? Pues yo aquí tengo mi biblioteca digital. Otra pregunta que les hago es, ¿cómo está organizada tu escuela? ¿Sí? ¿Hay director, hay coordinador, hay prefecto, hay capataz, hay psicólogo, hay terapeuta para los maestros? ¿Cómo está organizada la escuela? Les digo, pues máximo 3 renglones, una lista ahí o incluso hasta un organigrama me hacen los maestros, ¿no? Esta pregunta es, yo diría, tal vez la pregunta más difícil, ¿no? Que los maestros en máximo 5 renglones me digan qué características tienen sus estudiantes. Son adolescentes, son jóvenes, niños, ¿no? Son agresivos, son nobles, etcétera. Y yo diría que también esta pregunta es contundente, ¿no? ¿Cómo aprenden tus estudiantes? Estos maestros, de veras, te lo digo por experiencia, las respuestas son muy interesantes porque nos hablan de esta parte de cómo aprenden los chicos, ¿no? Algunos maestros que hemos logrado entender esta parte de los estilos de aprendizaje, pues hablamos de los visuales, los kinestésicos, los teóricos, los pragmáticos, ¿no? Los auditivos incluso. Muy interesante, ¿no? Yo ahí sí les digo, maestros, expláyense, ¿no? Características de tus estudiantes y cómo aprenden. Aquí sí, las respuestas, les digo, son muy interesantes y son muy importantes para el diseño de mi proyecto escolar comunitario. Y esta, yo diría que es la pregunta básica, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué retos enfrenta tu escuela con relación al aprendizaje de los estudiantes en el ámbito familiar, escolar y comunitario? Un común denominador, y he recorrido una buena cantidad de escuelas últimamente de nivel medio superior, es el tema de la desintegración familiar y el tema de la desmotivación de los estudiantes por aprender. Porque son los temas más contundentes que he escuchado así. Es una constante, ¿no? Y les hablo del ámbito familiar, porque en efecto la desintegración familiar se ha vuelto un tema muy cotidiano. El que los padres de familia no se involucren en los temas de la escuela, los temas académicos sobre todo. En el ámbito escolar, cualquiera supondría que, bueno, la escuela está para aprender, ¿no? Pero como decía por allí un pedagogo, ¿no? Que ojalá que la escuela no acabe con mi educación. Entonces, pues en la escuela de pronto las cosas no son como uno pensaría que deben ser, ¿no? Les decía, a veces se aprende más afuera que dentro de la escuela. Y esto me lo enseñó la pandemia. Y en el ámbito comunitario, ¿qué
retos, ¿no? Estamos enfrentando. Uno de ellos, los más grandes, es el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la delincuencia. Y no sabes qué situación tan grave están viviendo los estudiantes cuando tú y yo les explicamos que hablamos sobre la cultura de la paz y la equidad y la solidaridad, y allá afuera nada que ver con lo que tú y yo les estamos platicando. Entonces, también hay grandes retos fuera de la escuela. Bueno, pues esta es una parte importante. Yo les pido a los maestros que diseñen un pequeño texto, y digo pequeño porque les digo, a ver, máximo 5 renglones, máximo 3 renglones, donde les pido que se explayen es en el tema de las características de sus estudiantes y de los estilos de aprendizaje. Ahí les digo, expláyense con todo, ¿no? Porque lo que me interesa es que mi proyecto escolar comunitario esté encaminado al tema del aprendizaje. Y te digo algo, maestro, maestra, entre más preparado esté mi estudiante, entre más consciente del lugar que ocupa en esta sociedad, yo te aseguro que impacta más allá afuera, ¿no? Es triste decirlo, y estoy muy cerca de una escuela, de un Cebetis, y cuando tengo la oportunidad por las mañanas o por la tarde, noche de pasar por ahí, pues a veces, perdón que lo diga, hasta miedo te da pasar por el medio de los chicos, ¿no? Cerca de ellos. Siento que algo va a pasar, ¿no? Y sin embargo, yo sé que son buenos muchachos, son buenas chicas, y están uniformados. A mí me encanta verlos uniformados, se ven muy bien. Y que te den el paso, ¿no? Cuando vas por la banqueta, te den el paso, incluso hasta te saluden, ¿no? Ahí se proyecta el nivel de educación que se le está dentro de la escuela, ¿no? Y que además porten ese escudo en el uniforme, porque representa una institución. Entonces, todo eso, maestros, maestras, pues es oro molido para mi proyecto escolar comunitario. Entonces, miren, regreso. En una primera etapa que te propongo es esta, hacer un diagnóstico, ¿no? Y un diagnóstico así de sencillo. Te comparto ¿no? Pero bien nos puede servir el plan de mejora continua. Yo soy enemigo de las estadísticas y los números. A mí me interesa más el análisis que se hace. Entonces, fíjate, ya que le pedí esto a los maestros y maestras que están en colegiado, el segundo momento es ahora pedirle a los maestros que compartan sus respuestas, ¿sí? Pero antes les pido, a ver, maestros, vamos a nombrar a un coordinador, vamos a nombrar a un moderador, a un secretario o secretaria y a un ponente. ¿Qué es lo que pretendo? Bueno, que se organice el equipo. Organiza equipos de 4, de 5 personas, ¿no? Y en cada equipo que deleguen responsabilidades. Ya que están organizados en equipo y ya delegaron responsabilidades, entonces les pido que compartan sus respuestas con base en las preguntas que se les hizo. No se trata de vaciar todas las respuestas. Incluso les digo al secretario o secretaria del equipo que tome nota de todo aquello que se está compartiendo. No necesariamente la respuesta por respuesta, ¿no? Es que el secretario o secretaria vaya apuntando aquello que le parece relevante de la discusión, ¿no? Y el moderador, bueno, pues que vaya analizando, vaya poniendo orden dentro del equipo, ¿no? Para que no se disperse la discusión, se tome en cuenta el tiempo que se estipuló para ese análisis. Y fíjate, esto es muy importante, al final, eso que el secretario o secretaria fue recopilando, se convierte en un texto de análisis. Algo que recuerdo en el libro de Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga, y me acuerdo muy bien de esas preguntas de análisis que se deben hacer en el método de caso. Las preguntas que anteriormente te compartía
pueden ser esas preguntas para direccionar la discusión, para que no se pierda, no se disperse la discusión. Entonces, al final, la respuesta, los comentarios vertidos por el equipo se convierten en un texto de análisis. Ese es el producto del método de caso, ese texto de análisis. Ahí está la postura del equipo. Se darán cuenta, maestros y maestras, que aquí solamente se compartieron las respuestas, se analizaron y después el secretario se encargó de plasmarlo ahí en un texto de análisis. El ponente, yo regularmente le pido al ponente que comparta con los demás la postura del equipo, ¿sí? Todo lo que se analizó en el equipo. ¿Por qué? Porque los otros equipos van tomando nota y dicen, oye, ese es cierto, no me había dado cuenta que ese tema también es un reto que estamos viviendo nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que cada equipo, con la ayuda del ponente, que va a hablar por el equipo, pues establezca la postura y que comparta información importante que después se puede convertir en, esta es la tercera etapa, fíjate, ya que compartieron esa información, eso que analizaron se puede convertir en un aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué? En esa tercera etapa, les pido a los maestros que con base en lo que analizaron, identifiquen un problema o una serie de problemas que salen a la luz después del análisis, ¿no? Y la forma de identificar un problema, maestros, maestras, es establecer claramente cuáles son las causas y las consecuencias de ese problema. Sí, así como que desmenuzarlo, ¿no? Ir al meollo del asunto, a la parte esencial, ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque he escuchado en muchas ocasiones que dicen, el problema es la flojera de los estudiantes. Y cuando yo les digo, maestros, ¿pero por qué la flojera? O sea, ¿dónde te das cuenta? Pues es que son flojos, no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Y yo pregunto, ¿y por qué no quieren hacer nada? Bueno, pues porque están cansados. ¿Y por qué están cansados? Es que algunos llegan sin desayunar. Entonces, maestros, maestras, el problema no es que sean flojos. El problema es que llegan a la escuela sin desayunar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, vas al meollo del asunto. Ah, es que los estudiantes se muestran desinteresados por la clase. Bueno, ¿y por qué se muestran desinteresados por la clase? Bueno, es que de pronto las clases no son muy atractivas para ellos. ¿Y por qué la clase no es atractiva para ellos? Bueno, porque no es muy dinámica. Ah, bueno, entonces aquí el tema no es que el desinterés de los niños, no, ese no es el problema. El problema es que tal vez los maestros no empleamos distintas actividades, ejercicios, o no utilizamos diferentes recursos digitales que a ellos les encanta esa parte digital, y la clase se vuelve pues, muy aburrida, ¿no? No vemos la parte lúdica del aprendizaje. Entonces, ya el problema no es el desinterés, ya va más a fondo. Entonces, la única forma de identificar el problema es saber cuáles son las causas y las consecuencias. Y algo muy importante, si ese problema que estoy identificando está en nuestras manos, solucionarlo. Eso es fundamental, porque si digo es que hay desintegración familiar, sí, estoy de acuerdo contigo. Y está en tus manos integrar a la familia, yo estoy seguro que no es así. Lo que sí podemos hacer es investigar qué tipo de actividades, qué tipo de ejercicios podemos llevar a cabo para que mis estudiantes que viven bajo esta problemática, pues no se sientan marginados, no se sientan culpables, no se sientan relegados, eso sí, ¿no? Y ya que identificaron el problema o los distintos problemas, ahora sí es qué solución le daríamos a cada problema o al problema que identificamos. ¿Cuál sería la solución?
Y es donde viene la cereza en el pastel de el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ya pasó la etapa de análisis, ahora viene la etapa de identificar el problema, solucionarlo y sustentar la solución a ese problema. Fíjate. Y en una última etapa, maestros, ¿cómo lo llevarían a cabo? ¿Qué tipo de actividades realizarían? ¿Cuánto tiempo se llevarían? Oigan, ¿quién va a ser el beneficiario de este proyecto? Entonces, maestros, maestras, estamos en el terreno maravilloso y fértil del aprendizaje basado en proyectos, cuando en la solución, en las actividades, en las responsabilidades, en los tiempos, ¿sí? En el impacto social, en el beneficiario, está precisamente el producto, ¿no? Que es el proyecto escolar comunitario. Voy a recorrer el proceso solamente para puntualizar. Número uno, pues para poder crear mi proyecto escolar comunitario necesito tener muy claro dónde está ubicada mi escuela, quiénes son mis estudiantes, los retos que tenemos. Después hacer un análisis de esa situación, identificar un problema y después dar una solución y establecer el proceso mediante el cual vamos a solucionar ese problema. Este pequeño ejercicio, maestros, que yo diría, siendo realista, que máximo tardaría 4 horas en hacerlo, una sesión de 8 de la mañana a 12 de la mañana a 1 de la tarde, da pie para diseñar ese proyecto escolar comunitario. Así de sencillo, más. Y bueno, si tengo a un lado mi plan de mejora continua y si tengo a mi lado el libro de progresiones de aprendizaje, bueno, maestros, esto va a ser saludable, va a ser fluido el asunto, ¿no? Y bueno, pues te decía hace un momento, aquí el tema es que de pronto nos llenamos de formatos, ¿no? Y entonces, pues queremos un formato. Lo que te voy a compartir está muy a la par de lo que nos están exigiendo, ¿no? Algunos puntos que me parecen muy importantes. Ya tengo, esto es un ejemplo que te voy a compartir. Después de este proceso que lleva a cabo, por eso regresé e hice una puntualización de diagnóstico, análisis, identificación del problema y después el diseño de un proyecto. Bueno, ahora sí me voy al formatito. Digo, a ver, ¿qué problemática estoy identificando? Y yo aquí como ejemplo estoy diciendo que los estudiantes de la escuela tienen dificultad para comprender lo que leen, por lo que en sus tareas y trabajos de investigación muestran una deficiencia, ¿no? Para redactar informes y diferentes tipos de textos. Bueno, estaba yo diciendo entonces, maestros, que este formato que les estoy compartiendo ahorita a ustedes es un ejemplo, ¿no? Yo aquí establecí como una problemática. Estos estudiantes de la escuela, bueno, tienen dificultad para comprender lo que leen y pues sus tareas y trabajos de investigación muestran esa deficiencia, ¿no? A la hora de comprender lo que se está leyendo. Esa es. Gracias, maestro. Bueno, y después de esto, bueno, ¿en qué te fundamentas? Esto es muy importante, maestros. Yo ya, bueno, mis compañeros maestros y yo ya identificamos el problema o ya identificamos la necesidad. Ahora el tema es en qué me fundamento para decir que eso es un problema, ¿no? Bueno, pues con base en la investigación que hicimos de carácter cuantitativo y cualitativo, tal vez ahí puedo agregar, ¿no? ¿Cuál fue esa investigación que se llevó a cabo? Pues vimos que el rendimiento de los chicos se basa es por el tema de la falta de comprensión en lo que se lee, ¿no?
Y fíjate, aquí yo lo relaciono con este eje temático de la alfabetización y el rezago educativo. Esos temas que nos sugieren, que les compartí a ustedes, ¿no? Y aquí puedo, a manera de introducción, hablar sobre cuál es la intención que tenemos, ¿no? Y cómo lo llevaríamos a cabo de manera muy breve, de manera muy sucinta. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el propósito? Aquí debo establecer qué, cómo y para qué lo queremos llevar a cabo, ¿no? Y finalmente, la estructura habla de cuántas fases y cuáles fases serían, vamos a llamarles la estructura de mi proyecto escolar comunitario, ¿no? Esta sería como la parte, yo diría, argumentativa, maestros. Y un segundo elemento, pues es precisamente esto que te comparto aquí, que es fundamental, maestros. Es un elemento, yo diría, básico. Estaba buscando la palabra precisa, pero es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque en este pequeño cuadro voy a hablar de qué unidades de aprendizaje curricular van a intervenir en mi proyecto escolar comunitario. Y no solo eso, sino qué progresiones de aprendizaje de esa unidad de aprendizaje curricular, de ese recurso sociocognitivo, de esa área de conocimiento, o de ese recurso socioemocional o ámbito de formación socioemocional, va a abonar a la solución de ese problema. Entonces, aquí, por ejemplo, te comparto, voy a regresar para que volvamos a checar el problema que identificamos, que los estudiantes no comprenden lo que leen. Y después, por ejemplo, en lengua de comunicación, veo dos progresiones, y lo que les dije hace un momento, ¿no? Que si tú analizas cada progresión, tiene un verbo operativo, tiene un contenido, y regularmente dicen ¿para qué? ¿No? ¿Para qué quieren esa habilidad y ese contenido? Regularmente, porque veo por ahí progresiones que no tienen esa redacción. Y si no, me voy a la meta de aprendizaje, ¿no? Pero aquí es importante que dentro de mi proyecto escolar comunitario agregue qué progresiones desde mi unidad de aprendizaje curricular se relacionan o abonarían, más bien dicho, abonarían a la solución de ese problema. Por eso este pequeño cuadro, y que también está basado en gran medida en ese documento de la COSFAC, ¿no? De cómo llenarlo. Y aquí ya está mi plan operativo. ¿Quién se va a encargar de qué y en qué fase, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo dividí en 3 fases, ¿no? Una etapa de organización en la que se van a repartir o delegar responsabilidades, ¿no? Y de eso se va a encargar los catedráticos de cultura digital, y hasta agrego ahí la progresión que está vinculada con esta parte, esa primera fase. En esa segunda fase hablo de esta puesta en marcha del proyecto escolar comunitario, y que se va a encargar, pues, porque es un tema que habla sobre lectura de comprensión, pues el maestro de lengua de comunicación, ¿no? Porque se va a llevar a cabo un taller de redacción de narraciones para adolescentes. Y aquí, pues, el encargado va a ser, o los encargados son los maestros de lengua de comunicación, y hablo aquí de qué progresión de aprendizaje hace referencia a esto. Y así lo haremos con los que van a contribuir desde su trinchera a solucionar esta problemática en concreto de la comprensión lectora, ¿no? Y bueno, pues decidimos que vamos a utilizar el aprendizaje basado en proyectos para que va a ser como metodología empleada para irle dando para trabajar cada una de estas progresiones de aprendizaje. Tal vez diga el maestro de ciencias naturales, yo también quiero contribuir porque encontré 2 progresiones que se relacionan con ese tema. Y uno va a pelar los ojos y decir, es que no veo la relación. Sí, maestro, porque mis estudiantes, cuando les dejo un problema en física o un problema para resolver una situación matemática, pues el maestro de pensamiento matemático, pues yo me doy cuenta que les hace falta tener claridad en lo que leen. Ah, caray, pues sí, maestro, adelante. Entonces,
Pero yo no voy a utilizar el aprendizaje basado en proyectos, voy a utilizar el aprendizaje por indagación con enfoque STEM. Bueno, pues aquí lo podemos agregar. Y se vuelve más rico el proyecto escolar comunitario. Y bueno, pues obviamente agregaré una fecha y una evidencia de que realmente eso que llevamos a cabo se aplicó. Oye, maestro, maestra, ya para cerrar esta sesión, oye, ¿cómo me doy cuenta de eso? O sea, ¿dónde está la evidencia? Maestros, maestras, aquí tendríamos que diseñar una rúbrica, yo recomiendo una rúbrica para que tengamos muy claro los parámetros con base en los cuales diseñaremos un buen proyecto escolar comunitario. Y para que yo pueda diseñar un buen proyecto escolar comunitario, debo basar mi rúbrica, número 1, en el trabajo desarrollado con mis compañeros maestros desde el diagnóstico, el análisis que se hizo para identificar el problema y diseñar el proyecto. Y si rescato los elementos que están en mi PEC, ¿sí? La problemática, el argumento, tengo elementos, incluyendo las progresiones, lo que se está redactado en las progresiones de aprendizaje, pues me daré cuenta si realmente logramos el propósito establecido. Maestros, tal vez podemos decir que esto es muy reduccionista, es muy práctico, pero maestros, yo apelo a que cada actividad que realicemos dentro de nuestra unidad de aprendizaje curricular abone, porque, digo, no es el tema de hoy, pero si ahorita les compartiera mi planeación didáctica, debe sí o sí contener esta problemática, porque esta problemática, voy a regresar, esta problemática se convierte en el tema transversal. Y cuando cada disciplina o cada unidad de aprendizaje curricular, desde su trinchera, trabaja estas progresiones para solucionar esa problemática, entonces estamos trabajando de manera interdisciplinar. Repito, la problemática será mi tema transversal y el hecho de que todos abonemos desde nuestra trinchera para solucionarlo, estaremos trabajando de manera interdisciplinar. Así es, maestros. Y si se logra con esto diseñar mi planeación didáctica, maestros, yo te aseguro que de pronto dirás, oye, yo creo que una gran necesidad de nuestra institución no es solamente hablar de cultura digital, no solamente es hablar de ciencias naturales, no solamente es hablar de ciencias sociales, también sería importante hablar de aquellos temas en los que los estudiantes se sientan más seguros, más confiados, que logren rescatar su autoestima. Entonces, tal vez creemos una nueva disciplina encaminada a analizar, a estudiar esta parte emocional de los estudiantes, ¿no? Y estoy hablando intencionalmente de la neurodidáctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya sería transdisciplinar. Maestros, maestras, no es tan fácil, lo sé, porque somos catedráticos que no solamente tenemos un centro de trabajo, tenemos más, pero si logran reunirse en 2 ocasiones por lo menos, una para hacer este proceso que te acabo de compartir y otra para dar seguimiento al proyecto escolar comunitario, estaremos de gane, maestros, y haremos que nuestros estudiantes estén mayormente involucrados con lo que pasa fuera de las aulas y fuera de la escuela, ¿no? Esa es la idea fundamental. Te invito a que le des una lectura amplia a este programa Aula, Escuela, Comunidad, y sobre todo les recomiendo un documento que se llama Marco Teórico y Metodológico de el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior. Maestros, maestras, damos estos minutos que restan para que ustedes vía chat
hagan sus comentarios, preguntas o dudas y las leemos aquí mismo y les daremos respuesta. Entonces, adelante, maestros, abro el chat y con toda confianza, comentarios, preguntas, dudas, aquí las hacemos, las resolvemos. Dice el maestro Sergio Alberto Valle, ¿hasta cuántas progresiones sugiere incluir? Maestros, solamente aquellas que se relacionen con la problemática o con la necesidad de cubrir son las que tú necesitas, maestro. No se requiere cantidad. No, ahí sí, en nuestro proyecto escolar comunitario, solamente aquellas que yo relaciono y que puedo abonar. Ese es el tema, ¿eh? No es, perdón por la expresión, no es meter un zapato del 4 en un pie del 6, ¿no? No es a fuerza, ¿sí? Es solamente aquellas que realmente, repito, se relacionen y que contribuyan a solucionar el problema. Muchas gracias. Maestros, adelante, con toda confianza, comentarios, preguntas, dudas. Hoy es el día, maestros. Espero que les haya sido de gran utilidad esto que hoy les compartimos. Créanme que no es tan complicado cuando le vemos la practicidad a este trabajo, ¿no? Y yo no quiero verlo como una obligación, como un requisito indispensable, ¿no? Sino como algo que de verdad hoy más que nunca necesitamos trabajarlo en nuestras aulas. No, al contrario, maestro Alejandro, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Me congratula que haya habido una buena cantidad de maestros de educación media superior. Yo diría que ustedes son ya profesionales de la educación. Un saludo, maestro. Ahí estuvimos hace poco tiempo en Tabasco. Excelente trabajo de muchos compañeros maestros. Felicidades. Sí, también por allí en Comalcalco, ahí estuvimos también. Maestro José Dolores, muchas gracias. Maestro Eder, muchas gracias también a ustedes. Espero de verdad que haya sido de gran utilidad este webinar. Y les decía, este webinar en un tiempo, no sé, de 15, tal vez un mes, más o menos, va a aparecer ya seguramente en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestros, maestras, pues creo que quedó muy claro y eso lo agradezco mucho a ustedes que han estado muy atentos y ahorita les voy a compartir estas redes sociales para que ustedes puedan ver y otros webinars que hemos llevado a cabo. Pues maestros, maestras, encantadísimo de estar con ustedes. De verdad, un gusto compartir. Sí, igual para ti, Margarita, muchas gracias. Y pues maestros, como siempre termino mis charlas en este tenor de, pues sí se requiere mucha experiencia, sí se requiere mucho conocimiento, pero sobre todo, maestros, maestras, pasión por lo que haces. Eso es fundamental. Pasen una excelente tarde y hasta pronto, maestros.